Muy buenas tardes, hermosos y hermosas, ¿cómo estáis? Llueve también como en Madrid, ya sabemos que Madrid no es el centro del universo, pero aquí ha empezado a llover, que es una cosa que no está ocurriendo últimamente. Hoy tenemos un directo muy importante, vamos con el tiempo, porque vamos a hablar de bronquiolitis, de esta infección respiratoria, de las causas, y para ello tenemos con nosotros al doctor Javier Álvarez Aldeán, que es pediatra del Hospital Costa del Sol de Marbella en Málaga y miembro del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría. Vamos a ver si tenemos por aquí ya con nosotros. Es un tema importante para el que estar preparados en este invierno, en este otoño-invierno en el que no sabemos muy bien todavía por dónde van a salir los tiros. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Javier? Intentando conectarme. ¿Cómo estáis? Me Te alegra veo ver. perfectamente, estupendamente. Están preguntando por ahí de qué vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de la bronquiolitis, porque, bueno, pues antes de cumplir los 2 años de edad, Javier, casi todos los niños van a contraer este virus que tiene un nombre un poco largo, el virus respiratorio sincitial, ¿no? Y hay gente, virus respiratorio sincitial, ¿eso qué es? Bueno, pues la bronquiolitis. Sí, la verdad que las familias en general, eh, madres, los padres lo conocen más como la colitis, está producida fundamentalmente por, has bien comentado, pero no solamente puede haber otros virus implicados, pero yo creo que fundamentalmente la mayor carga de la enfermedad a este virus y es capaz de afectar, pues fíjate, casi el 80% de los niños en algún momento de su primera infancia van a estar infectados por este virus y en algún caso más de una vez. Por lo tanto, reviste una importancia desde el punto de vista de salud pública y sobre todo desde el punto de vista de lo que comportan las familias muy importante. Vamos a hablar de esto porque para algunos niños, bueno, pues realmente al final es unos síntomas como un resfriado, tos, mocos, fiebre, dificultad respiratoria, pero hay algunos niños que enferman mucho y se puede preocupar. Y tenemos aquí algunos datos, Javier. En España se producen anualmente 100.000 casos de bronquiolitis en menores de 2 años. Es la principal causa de hospitalización en el lactante. Entre un 15 y un 20% de los niños acaba hospitalizado. Estamos hablando de un dato importante, especialmente los más pequeños de 6 meses de edad. Entonces, bueno, ahora que la temporada de virus se acerca, tenemos un directo próximamente también la semana que viene sobre la gripe, ya hemos estado hablando de esto, pero creo que es importante que hablemos de ello, Javier, porque al final, bueno, la palabra bronquiolitis nos deja un poco intranquilos y queremos que nos aclares, pues eso, un montón de dudas. Y vamos a empezar un poco porque nos cuentes cuál es la importancia y qué impacto tienen las consultas de primaria. De alguna manera, casi lo has marcado muy bien en la introducción. Fíjate que representa en la época invernal o en la época que se presenta habitualmente esta infección por este virus, representa a veces hasta el 20% de las consultas, es decir, una de cada 5 consultas que van en este momento se debe a este cuadro. Pero también es que es muy importante el tema de cómo se comporta la frecuentación en los servicios de urgencias, que muchas veces están totalmente desbordados en esta época. E incluso como bien comentabas también, pues la mayoría de las hospitalizaciones en invierno se deben bien a la gripe o que se, depende de la época, muchas veces más todavía al virus respiratorio sincitial. Niños además que se ponen muy malitos, que son muy de tratar, que realmente comportan una carga emocional muy importante en la familia y que incluso no está exento incluso de mortalidad. Fíjate que es la causa de mortalidad más por debajo de los 2 años por una enfermedad infecciosa. Por lo tanto, en este momento se le presta muchísima atención de todos los aspectos preventivos, terapéuticos, de los cuales seguramente hablaremos a continuación. A mí me gustaría que las personas que os estáis conectando ahora, las que ya estéis conectadas, os enviéis todas las preguntas para, bueno, ir resolviendo sobre la marcha o resolverlas al final, porque hay muchas dudas sobre, para empezar, ¿no? Si es contagioso. ¿Se contagia el virus respiratorio sincitial? Tan es así que normalmente cuando ingresan los niños eh, solemos hacer lo que se llama el aislamiento de cohorte. Tenemos que hacer el diagnóstico etiológico, saber qué virus es el que lo produce, para intentar no mezclarlo con otros niños. Desafortunadamente todavía en España, en épocas invernales o incluso en cualquier época, cuando hay mucha concentración, pues hay muchos servicios que no tienen hospitalización individual y muchas veces tienes que pues, poner a lo mejor 2 niños en una misma habitación, habitaciones de 2 camas, y puedes juntar pues, virus respiratorio sincitial con bronquiolitis, por así decirlo, pero hay que
porque realmente puede acabar un niño que tiene 4 meses teniendo esto. Pero es que además, en invierno, uno de los grandes problemas que tenemos los padres que tenemos hijos y que evidentemente cuando los niños están resfriados mucho o poco y son por este virus, enviamos a la guardería y no nos damos cuenta de la importancia que esto tiene, porque esto produce brotes en las guarderías que por otra parte vienen a diseminar todavía más en otras familias y en otras personas, porque además no solamente este virus afecta a los niños, con lo cual el invierno es una enfermedad tremendamente contagiosa. El virus tiene se habla mucho en el COVID, la R0, ¿no? Que es la capacidad de Sí, que un contagie a otro, pues está pues muy por encima incluso del COVID, ¿no? Por ejemplo, por poner. eso es un dato importante, o sea, esa contagiosidad que muchas veces, bueno, pues lo pasamos por, bueno, el niño tiene mocos, el niño tiene un resfriado, un poco de tos y acabamos con un aula entera. Una duda, Javier, que seguro que hay mucha gente que tiene, es qué diferencia hay entre bronquiolitis y bronquitis. Pues a veces no es fácil diferenciarlo, pero sí conceptualmente para nosotros los pediatras es fácil habitualmente, por definición, la bronquiolitis es un cuadro a niños menores de 2 años y especialmente el primer año y aún más todavía en los primeros 6 meses. Casi siempre suele ser el episodio. En algunas ocasiones, incluso en el primer año, los primeros 6 meses, puede haber un segundo episodio, pero son cuadros que se producen sobre todo en estos niños tan pequeñitos y sobre todo afectan a lo que es la vía respiratoria más inferior, lo que se llaman los bronquiolos, de ahí un poco el nombre, ¿no? Eso hace que la situación sea clínicamente muy penosa para las bronquitis, son cuadros también infecciosos la mayoría de las veces, eh, acontecen en niños ya más mayores, actualmente cursan con síntomas como dificultad respiratoria, pero más tos, mocos, son cuadros que, por otra parte, por fortuna, son, yo diría que más fáciles de tratar, porque los niños ya tienen los bronquios más maduros y responden más fácilmente a los tratamientos que, por otra parte, son infructuosos en el niño pequeño. Tratamientos como pueden ser los broncodilatadores o incluso los corticoides. Todos estos tratamientos son efectivos en la bronquitis. Por lo tanto, para nosotros la bronquitis es una entidad importante, como no puede ser de otra manera, pero más fácil de manejar que lo es la bronquiolitis, que afecta sobre todo a bastante más pequeños. ¿Y cuáles pueden ser nos estás comentando que efectivamente en los niños más pequeños, menos de 6 meses, es más probable que haya gravedad, pero ¿cuáles pueden ser las causas de que se complique la infección? Realmente los niños muy pequeñitos, y por eso la importancia de esta enfermedad, tienen unos bronquios más inmaduros, como propiamente los niños, a fin de cuentas, nacen todavía con todos sus sistemas maduros, se van de alguna manera desarrollando. Bueno, pues los bronquiolos en este sentido y los bronquios, digamos que los receptores que tienen, que habitualmente reaccionan a la medicación en los niños más grandes, en este caso, pues todavía no están presentes. Ello hace más infructuoso el tratamiento. Pero luego hay otros factores que influyen también. Son niños más inmaduros, son niños que por otra parte no tienen capacidad respiratoria. Luego, Javier, disculpa un segundito, falla un poquito el audio. No sé si tienes un micrófono o porque como que se entrecorta de vez en cuando. No sé si tienes algo que esté rozando o porque hay veces que se escucha bien y otras veces que se entrecorta. voy a intentar cambiar de sitio Así se te escucha mejor. Bueno, yo os oigo muy bien. Sí, ahora te escuchamos perfectamente, pero no te vas a quedar de pie. He movido simplemente el móvil de donde lo tenía apoyado un poquito levantado para que a ver si oyes con un poquito más de fortuna y no toco absolutamente nada de la mesa. Se entrecorta un poquito. No sé si tendrás a lo mejor debajo del audio algo que esté tocando. O lo puedes Pues colocar no, para que el audio para que el micrófono esté liberado. voy a utilizarlo manualmente y si te parece, a ver si de esa manera consigo yo. Es que no tengo nada en la mesa, no tengo absolutamente nada. ¿Qué tal se oye ahora? Ahora sí, perfecto. A lo mejor poniendo Bueno, un no, par de libros. bueno, Es que vamos a claro, ver si en conseguimos de cuanto algún, tenga algo por debajo. ¿vale? A ver, háblame ahora para que te escuchemos. ¿Alto y claro se oye? Yo os Sí, oigo muy bien, sí, ¿vale? Vale. perfectamente. A ver Muy si bien. así. Bueno, comentaba que realmente estábamos hablando que en niños de alguna manera puede predisponer que tengan una peor evolución. Bueno, la edad, sin duda, los niños, sabemos que los niños menores de 6 semanas
hablamos antes de niños de pocos meses, pero es que los que tienen menos de 6 semanas y especialmente los que tienen el primer mes de vida, que son cuando ingresan con 2 o 3 semanas, son niños que tienen una evolución más desfavorable. Pero hay otros factores que también influyen, como puede ser niños que han sido prematuros, niños que viven en ambientes muy hacinados, niños que muchas veces, desgraciadamente, suele coincidir con la situación de pobreza, con viviendas a veces que tienen poca capacidad de estar pues ventiladas y tal. Niños que de alguna manera también pueden tener, bueno, ya he dicho que eran prematuros, pero también los bajo pesos, niños que aún no siendo prematuros. Luego niños que tienen condiciones de riesgo, que estos están considerados para tratamiento, con el que luego también podemos comentarlo, niños que tienen alguna cardiopatía o que tienen alguna enfermedad respiratoria crónica, como la broncodisplasia. Y luego también un tema muy importante, los pediatras siempre insistimos, niños, por ejemplo, que no están tomando lactancia materna. La lactancia materna es un factor protector para todas las enfermedades respiratorias y muchas otras enfermedades. Otro factor no poco importante para por lo menos comentar son los padres que fuman en el domicilio. Y cuando digo que fuman en el domicilio, porque a veces, no, yo es que en la habitación no fumo, no, es que muchas veces los padres que fuman en la cocina o incluso a veces en terrazas comunicadas, al final eso impacta también en el ambiente, por poco que lo pensemos, entonces siempre nunca estaremos de más decir que jamás se debe fumar en el hogar donde convive el niño, sea cualquiera la estancia. Todos estos factores pueden predisponer a una mala evolución. Pero luego, desgraciadamente, ni siquiera podemos señalar los niños que van a evolucionar mal. Luego pueden haber niños que no tengan ninguno de los factores que he comentado y se ponen muy malitos, con gran desesperación, pues para los padres, obviamente, y muchas veces para el equipo sanitario, los médicos, las enfermeras que lo tratan. Entonces, volviendo a la pregunta anterior, por debajo de 2 años hablamos de bronquiolitis, por encima de 2 años ya no sería bronquiolitis. Más o menos sería la definición conceptual. Si un niño con 3 años no hablamos de una bronquiolitis, hablamos de una bronquitis, evidentemente. Aunque esté producida por el VRS, pero en esos casos muchas veces puede haber también otros coinfectantes. Ya he hablado de la gripe, el parainfluenza, los coronavirus, los antiguos coronavirus, no el que hemos Los conocido, catarros. que son los que producen los rinovirus, son también agentes en las infecciones. Y luego puede haber incluso niños que tienen bronquitis que en realidad son lo que llamamos una hiperreactividad bronquial, que es una reacción anómala que muchas veces está producida por esa primera infección, que es otro factor que hay que tener en cuenta. La bronquiolitis no es mala en sí por lo que es, que ya lo es, sino también porque muchas veces tiene consecuencias a medio y largo plazo. Uh-huh. Hemos decidido hacer este directo precisamente ahora porque hay épocas del año en las que el VRS se ceba especialmente y es la temporada en la que entramos ahora. Durante la pandemia, este virus parece que desapareció y luego apareció cuando no tocaba. ¿Qué ocurrió ahí? ¿Qué nos puedes contar de esto, doctor? Pues viene un poco y enlaza con la pregunta que hiciste al principio, o de las primeras que dices, ¿es contagiosa esta enfermedad? Mucho. Entonces, cuando una enfermedad es muy contagiosa y le ponemos vallas por todos los lados, evidentemente deja de ser contagiosa. ¿Qué sucedió al principio de la pandemia, en el otoño-invierno 2020, ¿no? Cuando estábamos, bueno, perdemos un poco la memoria, pero no hay que olvidar que en aquel momento los niños dejaron de ir al colegio. Todos íbamos con mascarilla, no solamente en el ambiente sanitario que nos lo ponemos ahora o en las residencias, sino que en todo momento llevamos mascarilla dentro, incluso fuera. Nos lavábamos muchísimo las manos. Yo recuerdo cómo la gente abría las puertas con el codo para intentar no contagiarse. Todas esas medidas que nos pusieron en valor lo importante que son las medidas higiénicas, llevadas al extremo, obviamente. No quiero decir que tengamos que estar siempre Con en el esas. ascensor ahí, con la llave. Claro, es verdad, es que es un tema, pero aquello hizo que realmente no desapareciese solamente el VRS, sino que desapareció también bueno, desapareció, no, simplemente no se transmitía. ¿Qué pasó? Que en el momento en que volvimos a medidas de vida más normalizada, hizo lo que también has comentado muy oportunamente, hizo que volviese otra vez y que volviese a destiempo. ¿Por qué volvió a destiempo? Pues porque había mucha más población susceptible que no se había ido infectando en los meses anteriores y aumentan esos niños que se hubiesen infectado con 2, con 3, con 4, con 6 meses, no se infectaron, pero realmente no tenían absolutamente ninguna capacidad de defensas, de haberse sensibilizado con el contacto con el germen y por lo tanto aumentó la población vulnerable. Eso hizo que, como bien comentabas, el año pasado, en el año 2021, en julio, tuvimos muchísimos casos. Yo jamás había visto bronquiolitis en el mes de julio y tuvimos muchos casos. Luego desapareció un poco, pero volvió otra vez muy pronto. Volvió en el a finales de septiembre, cuando los niños entraron en la guardería, que eso normalmente
la curva habitual del VRS suele ir un poquito antes que la gripe, allá por el mes de noviembre. Suele ser ya cuando ya han empezado los colegios, cuando los niños ya, cuando vienen los tiempos más fríos, que los niños pues están más encerrados, salen menos a la calle, sobre todo en las zonas pues del norte de España, las zonas más frías. Por lo tanto, se ha desdibujado la epidemiología de la gripe y del virus respiratorio sincitial, pero solamente por momento. Yo creo que las cosas están volviendo otra vez a su cauce y ya estamos empezando a ver gripe y ya estamos empezando a ver virus respiratorio sincitial y estamos todavía en el mes de octubre. Ojo, un mes de octubre que, como estamos viendo todo, está siendo un mes de octubre y un final de septiembre extremadamente cálido, que eso también hace que también te influencie mucho la presentación de los virus y de las enfermedades típicamente invernales. Y cómo, si tuvieras ahí, ya sé que esta pregunta no nos gusta mucho a los sanitarios que nos la hagan, pero si tuvieras la bola de cristal y tuvieras que hacer una predicción, aunque es complicado, teniendo en cuenta cómo estamos este año, las restricciones que ya se han levantado, hemos vuelto a la normalidad de alguna manera, aunque la pandemia no ha terminado, ¿cómo crees que puede evolucionar esto? Bueno, tenemos algunos estigmas que nos pueden hacer pensar lo que va a ocurrir. De hecho, el año pasado, cuando empezó el VRS en julio, ya teníamos el aviso australiano de que habían tenido ya muchos casos en la época contraria. Para ellos el invierno, ellos están entrando ahora en la primavera, acaban de terminar el invierno, como pasa en toda la zona austral, no solamente en Australia, sino también en Argentina, en Chile, en todos los países del Cono Sur, ¿no? Pues este año lo que ha pasado y lo que realmente podemos observar con cierta preocupación, diría, y ojalá me equivoque, es que en Australia la curva epidémica de la gripe y del virus respiratorio sincitial ha sido importante, sobre todo el de la gripe, pero también el virus respiratorio sincitial. Esto hace suponer que en el hemisferio norte, que estamos empezando ahora la época fría, va a suceder algo similar. Espero equivocarme, ¿no? Pero de todas maneras volverían las aguas a su cauce. Los virus son organismos vivos que evidentemente están con la voluntad de sobrevivir en la naturaleza, sobrevivir a expensas de los huéspedes y en la medida que puedan van a seguir apareciendo y por lo tanto nos tenemos que preparar muy bien en todos los aspectos, en los aspectos preventivos y sobre todo, bueno, pues yo pienso que programas como este también hacen que las familias y los padres puedan tener también información sobre cómo defenderse mejor, que hay cosas que hacer sin duda y estamos hablando algunas y seguramente alguna más queda en el tintero. Vamos a hablar de prevención y tratamiento, pero antes me gustaría que habláramos un poquito del diagnóstico y de la evolución, porque como comentábamos, hemos anticipado, algunos son como un catarro, unos mocos, un resfriado en pocos días, pero otras veces podemos acabar con un ingreso en el hospital. ¿Cómo se comporta la infección, Javier? La infección se presenta de una manera muy variable y como es tan variable, muchas veces hace que podamos tomar decisiones erróneas. Y a veces lo que es peor, que no podamos intuir qué niño va a evolucionar bien o mal. Normalmente el cuadro se inicia, y por eso no hay que alarmarse, como un cuadro respiratorio leve, muchas veces, la mayoría de las veces. Especialmente si los niños ya tienen además pues un poquito más de madurez pulmonar, niños que tienen 2, 3, 4 meses. Fíjate que estoy hablando de niños muy pequeñitos, pero es que realmente el cuadro muchas veces afecta a niños con apenas 11, 12 o 15 días. Cuando empiezan estos síntomas iniciales, pues evidentemente uno lo que tiene que hacer es intentar dar recomendaciones a los padres sobre qué signos y síntomas deben de alguna manera estar pendientes para reconsultar en el caso que hayamos considerado que la infección es leve y vaya al domicilio. No todos los niños, por fortuna, con infecciones respiratorias, ya sean por VRS o ya sean por virus respiratorio sincitial o ya sean por rinovirus o metaneumovirus o alguno de los otros virus que también son responsables de estos cuadros, hay que remitirlos al hospital, por fortuna. Pero sí que es verdad, y este es un dato importante, muchos pediatras de atención primaria insisten en la importancia de tener medios de diagnóstico rápido. Y en ese sentido, la pandemia nos ha hecho más robustos en la capacidad de medios diagnósticos que en muchos casos incluso son diagnósticos bastante fiables y baratos para uso en primaria. No hablo solamente de las PCR, que ya son medios diagnósticos bastante caros y que están reservados ya para niños, sobre todo cuando van a ingresarse en el hospital. Con esto lo que quiero decir que los pediatras, si tienen un diagnóstico etiológico y saben que es un virus respiratorio sincitial y el niño tiene muy corta edad,
muchas veces lo que hacen es dar unas recomendaciones a los padres, y la voluntad que tenemos todos los pediatras es ir extendiendo este conocimiento a través de las sociedades científicas. Hay algunos grupos de trabajo muy activos en este sentido para que sepan reconocer cuando algo está empezando a ir mal. Y yo me fío siempre mucho de la intuición de los padres y especialmente de las madres, que saben decir cuando algo no está yendo bien. Pero es mejor que también les demos alguna ayuda para que ese cambio de ese niño que a lo mejor está con un cuadro catarral, con moquitos y con poco más, y que a lo mejor no va a ir más allá, pueda cambiar y que de algún momento tenga que poner a los padres en alerta para ir a consultar pues a su médico de atención primaria, o incluso, si realmente pues el cambio ha sido muy rápido, consultar en un servicio de urgencias, que en ese momento el facultativo, el pediatra, el médico de urgencias que lo vea, puede considerar que a lo mejor haya cambiado, y luego hay una serie de signos, de escalas de valoración que pueden hacer recomendar que ese niño pues a lo mejor no debe volver al domicilio y tiene que ingresar. Pero no es fácil. De todas maneras, yo insisto que estamos muy bien preparados para tomar esas decisiones tanto al principio como en el momento que el caso cambie. Más o menos esos signos de alarma a los que un padre o una madre puede estar atento. Es decir, ¿cómo sé yo que esto no es un catarro? ¿Cómo sé yo que esto es bronquiolitis, ¿no? ¿Cuál es el paso diferencial? Hay dos signos uno de ellos no muy frecuente, pero que es muy llamativo. Sobre todo acontece en los niños más pequeñitos, que muchas veces ni parece una enfermedad respiratoria, que son las pausas de apnea. El niño se queda como pausado y cambia incluso de color. Eso es muy típico del virus respiratorio sincicial en los niños muy pequeñitos, niños que a veces tienen 2, 3 semanas. Pero luego quizá lo más frecuente son niños que empiezan con síntomas respiratorios, con dificultad respiratoria que a veces los padres son incapaces de ver, porque normalmente cuando nosotros los vemos desnuditos vemos lo que nosotros llamamos ese tiraje intercostal, que son esa respiración un poco aumentada en frecuencia, pero también como si le costase respirar. Y hay un signo para nosotros cardinal, que es que el niño deja de comer. Llega un momento en que su dificultad respiratoria es tan importante y muchas veces el diafragma intenta tirar de ese pulmón para intentar que el aire entre en lo posible, que llega un momento en que el niño, la dificultad más importante es para comer. O sea, dos síntomas que son de dos órganos, dos sistemas diferentes, el respiratorio y el digestivo, que en ese momento pues la madre realmente se está dando cuenta que algo no está funcionando bien y acude. Y por fortuna, y confío en que sigan teniendo ese buen criterio, que en ese sentido consultan casi siempre a tiempo, porque cuando el cuadro está muy siempre es más difícil de tratar. Cuando lo recibes en momentos iniciales y tomas medidas oportunas de soporte, porque las medidas muchas veces son de soporte, el cuadro sustancialmente va mejor. Y aún así, los niños a veces se tiran 2 o 3 semanas muy malitos. Y hablábamos antes de ese 15-20% de los niños que acaba pasando por el hospital. ¿Cuándo se considera que el niño se debe quedar ingresado? Habitualmente ese niño que acude a urgencias, que la familia te ha referido, los síntomas que he comentado, el niño no está comiendo, no se acaban las tomas, está quejumbroso y los niños lo ven, los padres lo ven raro. A veces incluso refieren cambio de color o lo que he comentado antes, pasos de apnea. Cuando Sí, el sí. pediatra ve en la auscultación a veces lo que llama la atención no es que uno oiga lo que se conoce los pitos, que en término médico le llamamos sibilancia, es que a veces el aire ni entra, o sea que realmente es una especie de silencio porque el niño tiene una dificultad realmente, no solamente para entrar el aire, sino muchas veces se queda atrapado en el pulmón y la dificultad hace como un efecto casi como si fuese un efecto neumático de no poder expulsar ese aire y hace que ese pecho esté insuflado sin capacidad de recuperar nuevo aire y por lo tanto la oxigenación se compromete. Y en ese momento, bueno, pues hay medios diagnósticos, habitualmente la pulsioximetría, que es una manera de medir de una manera rápida e incruenta la oxigenación del niño, vemos que está comprometida. Todo eso juntando el contexto clínico, un niño que estaba resfriado, acatarrado días antes, que va empeorando, que deja de comer, que tiene un aspecto penoso para respirar y que la auscultación es patológica, no hace falta hacer radiología, realmente muchas veces el diagnóstico es clínico y en ese momento si vemos que tu capacidad de oxigenación está comprometida, lo que hay que hacer es subirlo y empezar con las medidas de tratamiento y de soporte, que son relativamente reducidas, pero puestas a tiempo, pues son por fortuna efectivas. Los pulsosímetros, que son esos dispositivos de los que tampoco hayamos oído hablar demasiado, ¿no? A nivel popular en los hogares, salvo la gente que tenía ciertos problemas, infecciones respiratorias o problemas respiratorios, y ahora pues ya todos sabemos un poquito lo que son, con lo cual es interesante también que la gente entienda la importancia a veces de estos dispositivos. Una infección que es grave, que acaba en el hospital, o incluso una que sea menos grave,
puede dejar secuelas en los niños? Es un tema que todavía se está estudiando, pero yo creo que cada vez tenemos más soporte científico. Sabemos que los niños no todos, pero muchos niños que han tenido una infección, sobre todo si la han tenido muy precozmente y si la infección ha sido importante, muchas veces ese pulmón se queda realmente afectado para la posterioridad o al menos durante la primera y segunda infancia. Se ha visto la relación entre los niños que han tenido bronquiolitis con la presentación después de sibilancias y de asma en años posteriores. Es verdad que el asma y la sibilancia se presentan también en niños que no han tenido bronquiolitis, pero la inversa se comprueba con mucha frecuencia y cada vez lo vemos más. Por lo tanto, casi siempre estos niños posteriormente han de ser seguidos y el pediatra muchas veces tiene que utilizar otros recursos que los hay. O sea, eso en el fondo no es una condena, pero sí es una peculiaridad que tenemos que tener presente para el manejo de estos niños para que su vida sea más confortable, bueno, y para que la vida de los padres también pueda adecuarse un poco a que el niño siempre esté controlado. Pero insisto, los niños que han tenido bronquiolitis con más frecuencia presentan posteriormente tanto sibilancias como asma en las edades posteriores, especialmente en la segunda infancia, niños hasta los 4, 5, 6. De ahí la importancia de prevenir los contagios, de lo que vamos a hablar ahora, pero antes me gustaría preguntarte por una palabra que es microbiota. ¿Existe relación entre la microbiota y la bronquiolitis? Porque hay estudios que sugieren que sí. ¿Qué evidencia científica tenemos de esto, doctor? Pues es muy interesante porque cada vez se habla más no solamente del tema de la bronquiolitis, con muchos otros aspectos, no solamente de las enfermedades infecciosas, que también, sino lo que es esa parte no consciente que tenemos en nuestro interior y que son microorganismos, muchísimos millones de microorganismos que está hasta más calculado el peso que tienen, pero sobre todo la función que tienen. Tienen muchas, algunas de ellas nutricionales, en el aporte pues, de algunas vitaminas, de otros, pero también se ha visto que tiene mucha relación con la inmunidad, con la generación de capacidad de tener respuesta inmunitaria ante las infecciones. Sabemos todos que la microbiota se puede alterar por distintos factores. Algunos son de hábitos de vida saludables relacionados con la alimentación, con el tabaco, con el tipo de vida, pero también sabemos que los antibióticos tomados a destiempo, tomados innecesariamente, también puede afectar la microbiota. Lo que se ha visto en la bronquiolitis, hay experimentos, bueno, hay algunos que son de investigación básica. Concretamente se ha demostrado que en ratones que se les alteraba de una manera provocada esta microbiota, se veía que perdían la capacidad de segregar unos ácidos grasos que tienen una capacidad protectora para la bronquiolitis por VRS. Pero eso ya digo, eso se supone que probablemente en los niños pueda suceder lo mismo. Y seguramente es así, porque incluso se ha visto en otros, ya esto he visto en niños, se ha visto que con cohortes de niños que habían tenido bronquiolitis grave, con niños que habían tenido bronquiolitis leve y niños que no habían tenido bronquiolitis, se había visto cuando se analizaba en las heces la composición de estos gérmenes buenos, por así decirlo, ¿no? Que la gente piensa que la microbiota evidentemente es una parte consustancial de nuestra salud. Se había visto que había diferencias entre unos y otros. Por lo tanto, se piensa que la modificación de esta microbiota por los medios que sea, pues evidentemente pues puede suponer una mayor vulnerabilidad y una mayor facilidad para adquirir esta infección y para responder peor ante ellas. Por ahí ya puedo adelantar la importancia de no usar antibióticos innecesariamente en los niños, bueno, y en los adultos, ¿no? Algún día otro hablaremos de lo que puede representar esa futura pandemia, de lo que pueden ser los gérmenes multiresistentes, pero no es objeto ahora de esta charla. Pero bueno, realmente... Para el 18 de noviembre es el Día Internacional, la Jornada Europea de la Resistencia Antimicrobiana, que todos los años en España se hace una campaña importante desde el Ministerio. Hablaremos de ello porque todos los años hay que seguir insistiendo muchísimo. Ya que has mencionado el tema de los tratamientos, pues vamos con ello. Vamos con los tratamientos, pero primero con la prevención. ¿Cuáles son las medidas que podemos tomar para prevenir la infección, para prevenir los contagios? En este momento, fundamentalmente, hay dos tipos de medidas preventivas. Una serían las medidas de prevención de la diseminación y del contagio, y ahí pues ya me referí anteriormente. Fundamentalmente hay que procurar que los niños vivan en un ambiente saludable. Yo siempre insisto, y bueno, pues yo tengo una formación fundamentalmente neonatológica y trabajo en una unidad neonatal, aunque no solo, que los niños recién nacidos con pocas semanas, no hay nada más maravilloso que tener un hijo y que poderlo presentar a nuestra familia, pero en las primeras semanas hay que procurar
que las visitas sean contenidas y desde luego que las visitas no sean de otros niños con mocos ni que sean de personas que están acatarradas. Eso para empezar. Al mismo tiempo, pues que si han de tener contacto con algún cuidador o lo que sea, pues que también estén sin síntomas. No evitar lugares concurridos. Es típico ahora cuando llegan las Navidades que podamos visitar grandes superficies. Bueno, está muy bien comprar regalos, pero si podemos hacerlo sin llevar los niños, mucho mejor. Y luego también otro tema es que, bueno, pues si el niño, evidentemente, otra medida preventiva, si el niño está con síntomas respiratorios, ya sean por virus respiratorio sincitial o simplemente a veces por diagnóstico clínico en el que no sepamos qué virus, no llevarlo a la guardería. Esto es fundamental. Yo sé que eso a veces es difícil. Todos los que hemos Sí, la conciliación es complicada. tenido hijos pequeños sabemos que eso implica tenerte que quedar en casa, buscar un cuidador o a veces otra cosa, llevarlo a los abuelos, que en los casos de padres de más edad, si los abuelos tienen una cierta edad, también estamos magnificando el problema porque las personas mayores también pueden tener complicaciones de la enfermedad de virus respiratorio sincitial. Dicho esto, vamos a la otra parte del tratamiento. Hasta ahora el único tratamiento preventivo que hay está dirigido a población de riesgo. Me refiero a un anticuerpo monoclonal que es el palivizumab, conocido el nombre comercial es Synagis, que desde hace 20 años nos está a los neonatólogos, yo he dicho que trabajo en una unidad neonatal, nos ha por lo menos permitido el que una población de riesgo que es especialmente vulnerable para la infección por virus respiratorio sincitial, pues por lo menos disminuye el riesgo de padecer enfermedad grave o muerte. En este sentido, los niños de menos de 28 semanas, en los 9 meses que han nacido en los 9 meses anteriores de la temporada, los de 28 a 32 en los 6 meses anteriores y también muy importante los de 32 a 35 que tienen algún factor como un hermanito, como hermanos en guardería. Estos niños deben recibir palivizumab. Los hospitales normalmente suelen adquirir este fármaco un poquito antes de la temporada. Nosotros ya estamos programando la campaña que va a empezar ya en una o 2 semanas. Y luego el administrarlo también a otros niños que pueden ser fundamentalmente por ficha técnica, son cardiópatas y niños con broncodisplasia, que los broncodisplasias suelen ser niños exprematuros, la mayoría de ellos. Y yo también, como pediatra, también diría que hay niños que se pueden beneficiar, como niños con enfermedades neuromusculares o con síndrome de Down, nunca estas indicaciones no vienen en ficha técnica, pero bueno, hablando con los padres muchas veces puedes convencerles del beneficio. Esas dos son los pilares que tenemos en este momento y a ellos estamos hablando de medidas preventivas y a ellos nos debemos regir, pero no olvidemos, los pediatras nunca hemos de olvidar que no se nos debe escapar un niño de riesgo sin su tratamiento, que para eso está. Y con respecto al tratamiento, las novedades que podemos tener, ¿tenemos buenas noticias? Hablando del tratamiento, el tratamiento acabaría muy pronto porque el tratamiento puro que tenemos en este momento, no medidas preventivas, son medidas de soporte. Es oxigenoterapia, hidratación adecuada. Si el niño ha dejado de comer, pues tienes que evidentemente hidratarlo por vía intravenosa. Y luego, por fortuna, en los últimos 15 o 20 años, pero cada vez más en las plantas disponemos de lo que llamamos el alto flujo, que diríamos sería un pasito más de lo que se llama una ventilación mecánica no invasiva. O sea, me refiero, no le metes tubos, sino que son unas gafitas nasales especiales, pero que le meten el aire con una presión y muchas veces estos niños notan un alivio tremendo, solamente el ver que pueden respirar de una manera más fácil. Ese sería el tratamiento, porque aquí dejamos de lado ni broncodilatadores, ni corticoides, ni antibióticos, por supuesto, que esos durante muchos años, ni adrenalina, que también se ha dado se ha visto de que no hay evidencia de que mejoren, incluso a veces pueden empeorar. Ese sería el tratamiento. Quizá lo que no sé si te referías un poco a qué es lo que viene, ¿no? Que es un poco lo que últimamente... Bueno, en tratamientos antivirales hemos progresado también poco. Existen algunas medidas que se han propuesto, pero no suelen funcionar como tratamiento, ¿no? Que en otras enfermedades sí que parece que pueden ser así. Y bueno, pues yo creo que está por venir pues lo que serían las medidas preventivas de segunda o de tercera generación, que son pues nuevas vacunas y nuevos anticuerpos monoclonales. Que bueno, pues eso está por venir, pero espero que podamos disfrutarlo muy pronto y que si quieres nos podemos comentar, lo que también puede ser interesante, por lo menos para Sí, que la creo que gente... es interesante y además son igual los anticuerpos monoclonales, tampoco se había oído hablar de ello en los foros, en la prensa, digamos, generalista hasta la que llegó la pandemia. Pues sí, pero fíjate, los neonatólogos llevamos utilizando
el palivizumab, que es un anticuerpo monoclonal, desde hace más de 20 años, o sea que es que ese sentido, pero bueno, la pandemia ha traído muchas cosas malas, pero alguna cosa buena ha traído, por desgracia, no muchas, pero algunas sí que ha traído, y una de ellas, bueno, que la cultura de las vacunas y la cultura de la prevención evidentemente ha calado en la población. Yo creo que eso, solamente aunque solamente fuese por eso, pues alguna cosa la hemos de ver como favorable. La medida preventiva de anticuerpos monoclonales, pues bueno, pues se llevan muchos años también investigando, no es de ahora. La historia de la prevención del VRS está llena de grandes fracasos, también lo tengo que decir. La primera vacuna que se probó hace ya muchísimos años, en los años 80, quiero recordar, o quizá un poquito más adelante, pues fue la historia de un gran fracaso con efectos secundarios y tal. Probablemente en aquel momento no se vio, es que este es un virus tremendamente sencillo, pero al mismo tiempo con una capacidad de evasión en los sistemas inmunes tremenda. Entonces, en los últimos años ha cambiado la estrategia y se está apostando por una triple estrategia en cuanto a vacunas, que sería las vacunas en la embarazada. Hemos aprendido mucho de la prevención de enfermedades respiratorias como la tosferina o la gripe en el niño más pequeñito que no se puede vacunar, especialmente cuando tiene pocas semanas, que aún no ha dado tiempo a iniciar el calendario vacunal, y hemos visto que la tosferina grave en los niños prácticamente casi ha desaparecido desde que se vacuna la madre en el embarazo, y me gustaría también más que las mujeres embarazadas se vacunasen más de gripe, como la importancia que tiene la gripe, sobre todo en los niños más pequeñitos que hasta los 6 meses no se pueden vacunar, si es que se deben vacunar, que yo pienso que sí. Pues en ese sentido, aprovechando esa experiencia, pues ha visto que ha habido 2, 3 ensayos concretamente, pero un par de ellos se han malogrado pues, por distintos problemas, pero todavía hay un ensayo en marcha en fase muy avanzada que parece que puede funcionar bien, de tal manera que al vacunar a la madre frente al virus respiratorio sincitial, sus hijos durante un tiempo pues tendrían ese regalo maravilloso que hacen todas las madres de prestar parte de sus defensas, en este caso provocadas por la vacuna. Insisto que esto no está todavía disponible, pero está en una fase muy avanzada. Y luego también hay otras 2 vacunas, una destinada a los niños, que todavía falta un poquito más, a partir de los 6 meses, para prevenir la enfermedad por el virus respiratorio sincitial en los niños un poco más mayorcitos. Y muy importante, es la que está muy avanzado, la vacuna para las personas mayores. Se ha visto que en esta pandemia, que ha aumentado la capacidad de diagnóstico, no solamente los niños, sino los adultos, con los screenings estos que hace al ingreso, que muchos de los abuelitos que se ponían tan malos y que incluso fallecían sin diagnóstico etiológico claro, al final resulta que son por VRS. Bueno, pues las vacunas vemos que es un campo apasionante, que ya estamos avanzando mucho y que vamos a tener posibilidades de usarlas en corto y medio plazo. Pero como bien comentabas, también hay una nueva generación de anticuerpos monoclonales que dan algunas ventajas adicionales a las que ya teníamos con el palivizumab. La ventaja fundamental de estos anticuerpos que están por venir, pero alguno está incluso pendiente de aprobación dentro de muy poquito por la Agencia Europea de Medicamentos, son que se administran en una sola dosis. El palivizumab se tiene que administrar mensualmente durante los 5 meses, a veces un poquito más, dependiendo de cómo venga la temporada, porque su duración, su vida media en sangre es limitada. Y en este caso se pone solamente una sola dosis por temporada al empezar la temporada. Esa es una gran ventaja. Y la otra gran ventaja es que son medicamentos o anticuerpos muy potentes. Me refiero a que tienen una gran capacidad de prevención. Confiamos que con estas medidas preventivas, tanto de uno como otro, podamos disponer de ellas, y yo creo que nos va a recolocar a los pediatras en otra tarea, porque los inviernos, desde luego, van a ir sobre todo en primaria, ¿no? Va a ser un gran alivio, porque el problema que genera de salud pública el virus respiratorio sincitial es colosal. Porque además podemos hablar de las reinfecciones también con respecto al coronavirus. Ahora sabemos que la reinfección es algo muy común. ¿Qué ocurre? Es verdad que por suerte con el coronavirus sin esa gravedad, ¿no? Porque gracias a nuestras células de memoria estamos protegidos, pero ¿qué pasa con las reinfecciones en la bronquiolitis? ¿Tenemos memoria también para protegernos o no? Pues sí, aproximadamente en los adultos, empiezo de arriba para abajo, los adultos hasta un 20% se ha visto que se pueden reinfectar. Y en los niños, pues de los más pequeños hasta el 60 y el 70% tienen hasta 2 y 3 infecciones, y conforme aumenta la edad, pues van teniendo infecciones con menos frecuencia, pero las tienen. ¿Cuál es la ventaja de estas reinfecciones? Bueno, que
una cierta capacidad de defensa queda y entonces, digamos, estas infecciones, como bien has comentado, ya no son tan graves como ha pasado en el coronavirus, ¿no? De ahí la importancia de la vacunación en el caso del coronavirus, aparte de que pueda haberse pasado la enfermedad. Pero es verdad que la inmunidad que deja el virus respiratorio sincitial por la enfermedad natural es una enfermedad relativamente poco duradera y eso, pues, lo único que hace es dar lugar a que se pueda volver a infectar. Por lo tanto, hay que seguir con la guardia alta, aunque con las reinfecciones tenemos dos ventajas, solamente dos. Bueno, no tenemos ninguna, mejor no reinfectarse, pero sí, la ventaja es que coge al niño un poquito más maduro, me refiero, más grandecito, y lo coge también con una cierta capacidad. O sea, cuando eso pasa como con las vacunas, ¿eh? Yo tengo algunos compañeros que dicen, tú vacúnate que algo queda. O sea, en el caso de la gripe se dice algo, ¿no? O sea, es que dura poco la duración de la gripe, te tienes que volver a vacunar. Sí, pero siempre algo queda y evidentemente tu capacidad de responder ante una reinfección no va a ser la misma si te coge totalmente virgen, que no has tenido contacto con el patógeno y no tienes absolutamente ningún anticuerpo, que si has tenido algún contacto previo. Vamos al terreno práctico, Javier. Vamos a suponer, ahora pues alguien nos está escuchando y que, bueno, pues quizá no en este momento, pero de aquí a unas semanas o unos meses en casa su hijo tiene bronquiolitis. ¿Qué medidas se pueden tener para que, bueno, para que los niños estén más cómodos, para que se alivien los síntomas, para hacerlo más llevadero, teniendo en cuenta que el tratamiento es limitado? Está bien esta pregunta, porque muchas veces la mayoría de los procesos se tratan en casa. Yo creo que hay que insistir en ese sentido. Hablábamos antes pues, de que un 20% de los niños pueden acabar ingresados, pero bueno, hay que también poner medidas para el resto, ¿no? Fundamentalmente son medidas de confort y a veces eso es lo que hay que insistir. Y ese confort tiene que ser que el niño muchas veces esté en plano un poquito inclinado, a veces si el niño es muy pequeñito y todavía está en cuna, pues levantar un poco el plano del colchón aproximadamente unos 20 grados. Yo siempre digo que pongan una toallita, porque claro, si lo levantas demasiado, el niño si te das cuenta que lo acabas teniendo en los pies de la cuna, ¿no? O sea que realmente tener un poco incorporado. Si el niño es un poquito más grande, puede estar en una sillita de confort, que muchas veces esa postura hace que tenga el tórax un poquito incorporado y pueda respirar un poquito mejor. Un tema no menos importante es el tema de la alimentación. A veces hay que fraccionar las tomas, especialmente los lactantes que solamente toman leche, como pues, dice la Organización Mundial de la Salud, si están con pecho, que sería lo que es deseable, pues intentar que las tomas sean pues precisamente tomas de confort, tomas de alguna manera de consuelo que llamamos, de que poner el niño que chupe un poquito, pero interrumpir muchas veces la toma para que el niño se recupere un poquito y entonces darle más frecuentemente. Esto a veces el niño lo agradece mucho. Si por cualquier motivo el niño no está tomando lactancia materna, que sería lo que es deseable, y está con biberón, pues hacer exactamente lo mismo, fraccionar las tomas. Es mejor que tome muchas veces y poquita cantidad para que realmente ese estómago lleno no haga presión hacia arriba, hacia el diafragma y le dificulte la alimentación. Los niños empeoran mucho cuando comen bien en ese sentido, que es cuando están más malitos, y de hecho ellos espontáneamente, que es lo que más preocupa a los padres, dejan de comer. Y luego pues todas las medidas que hay que tener, lo he comentado antes, intentar que no reciban visitas, que el niño esté en un ambiente pues de una temperatura neutra, tampoco hay que tener los espacios donde vive el niño excesivamente calefaccionados, pero evidentemente pues no en sitios donde haga mucho frío. Y bueno, yo tampoco recomiendo, que lo hacen a veces, que pongan esas humidificadores, que al final lo que hace eso es empañar los cristales, pero realmente no tiene un beneficio directo como cuando se hace una humidificación de lo que nosotros llamamos en pared, ¿no? Hecho con aparatos para humidificar, ¿no? O sea que con esas medidas de soporte suele Entonces, ser... los humidificadores, ¿qué consejo damos? Porque es algo que yo como farmacéutica, siempre en la farmacia llega la temporada, hay muchos regalos también, Me he no te metido, quiero poner un aprieto. sin quererlo, Marian, en un jardín. Claro, pero al final es lo que interesa. No, bueno, realmente No hay una evidencia que los humidificadores vayan donde tienen que ir. Van más veces a los cristales que, hombre, tener condiciones de humedad muy elevadas, pues evidentemente podrían favorecer. Pero es que cuando tú humidificas a un niño con unas gafas nasales donde le pones o cuando tú lo haces con niños que tienen enfermedades crónicas, muchas veces lo que hacemos es prescribir los famosos compresores que realmente, o nebulizadores, muchos de ellos son ultrasónicos, la capacidad que tienen de producir y sobre todo el tamaño de la partícula es muy importante para que entre eso. Entonces, yo creo que en la bronquiolitis fundamentalmente no es necesario el tener humidificadores, no les va a mejorar sustancialmente. No hay estudios que digan que esto les mejora sustancialmente y a veces supone un gasto importante para la familia. Yo creo que hemos de ser comedidos en las recomendaciones en ese sentido.
A mí me ha gustado lo de los cristales, me ha venido a la cabeza la imagen esta de Titanic, de la secuencia de Titanic. A partir de ahora lo voy a ver así. Tenemos una pregunta aquí que nos llega desde Sevilla. Dice, enhorabuena a los dos, muy interesante. Me gustaría preguntar al doctor si hay alguna relación o evidencia del VRS y la enfermedad de Pertes. Gracias de nuevo. Ostras, pues me coge totalmente, no que yo sepa, pero prometo revisarlo, no es algo que tenga. Es claro y se sabe que la enfermedad de Pertes puede tener un origen de inflamatorio que podría estar relacionado pero probablemente ya digo que no hay una evidencia clara que yo conozca en este momento y probablemente es un tema que estoy obviamente viéndolo continuamente y pero prometo revisarlo y siempre es bueno también en su momento si tengo la referencia o como él me puede encontrar a través del Comité Asesor de Vacunas, pues evidentemente le responderé si yo lo sé. Y no os Sí. pongo en contacto porque yo lo conozco y es una pregunta de matrícula de honor, claro. Eso siempre hay alguna de estas. Aquí animo también, ya de paso, también voy a hablar de mi libro, que Claro. el Comité Asesor de Vacunas, en el fondo es trabajo, porque yo esta semana, bueno, creo que me estoy poniendo en evidencia, pero bueno, nosotros estamos haciendo guardias para responder a las familias y a los profesionales con sus dudas. Y yo animo a que todas las personas que tengan dudas sobre vacunas o enfermedades inmunoprevenibles, que las hagan a través de la página web. En la página web del CAP de la EP, en el margen superior derecha, hay una pestaña que pone Pregúntale al CAP y ahí puede formular su pregunta, porque muchas veces a nosotros nos hacen preguntas que de entrada a veces la mayoría le podemos responder rápidamente, pero hay algunas que nos cogen muchas veces porque entonces ahí hacemos una búsqueda, incluso entre nosotros nos ayudamos muchas veces. Pero, oye, echarme una mano con esta pregunta y entonces, bueno, pues yo le animo que le pregunte al CAP, que seguramente ya me he puesto en evidencia, pero esta misma semana le contestaré yo mismo, o sea que y tendré Bueno, tiempo. es una buena oportunidad. Yo además os animo también porque es increíble todas las veces que hemos recomendado desde esta cuenta con los directos las preguntas y la gente no se lo cree y luego me escriben y me dicen, Boti, que me han contestado. Dice, pero no es que me hayan contestado, es que me han contestado en 24 horas. O sea, porque Así es. contestáis en un máximo de 48 horas. O sea, sois muy rápidos y es una herramienta que lamentablemente yo creo que no es tan conocida como debería ser o por suerte para vosotros, porque como le demos difusión a esto a saco, tenéis que montar Pero es que, guardias. no, yo le doy difusón, yo creo que estamos para eso, yo creo que formulen preguntas, que nosotros estamos para eso, que no nos cuesta nada y ya digo, siempre el pacto que tenemos es que yo mañana por la mañana contestaré las preguntas que se han hecho a lo largo del día de hoy y se contestan todas, o sea que entonces en ese sentido sí que yo creo que debe ser útil y también para los profesionales, porque a veces las dudas que tienen los profesionales que gestionan consultas de vacunas, pues tienen problemas a veces importantes y ahí estamos para eso, sin duda. Ha llegado en la cajita de preguntas que tengo aquí una pregunta sobre los antitérmicos. Si es mejor, si el niño tiene fiebre, paracetamol, ibuprofeno, a partir de qué temperatura. Esta es la clásica pregunta sobre la fiebre que a los pediatras os encanta responder. Ya, nosotros siempre decimos que por debajo de 38 no es necesario administrar antitérmicos. ¿Por qué? Pues porque en el fondo la fiebre no deja de ser un mecanismo reactivo inflamatorio ante una infección y tiene también algunos factores de que estimulan ciertas componentes de la respuesta inmunitaria que pueden ser interesantes. Por lo tanto, no tiene sentido que un niño que esté con 37,5 le demos paracetamol y ibuprofeno. ¿Cuál dar? Para fiebre por más de 38 es indistinto utilizar paracetamol o ibuprofeno. Ya realmente son medicamentos muy seguros. Utilizado lo que es importante es no dar los dos. E incluso en casos de fiebre elevada que sea muy recurrente, pues procurar la alternancia respetando los intervalos necesarios. Pero yo como pediatra no me posiciono a favor de uno u de otro. Utilizado a la dosis adecuada, que eso es importante. Con vuestro pediatra es muy fácil de calcular. Lo que pasa, como hay distintos preparados, no lo voy a decir aquí, no vaya a ser que genere confusión, Que ¿no? la Pero, liemos. ¿eh? Sí, que la ¿Perdona? liemos, la liemos. Sí, pero bueno, que son fáciles de administrar y de calcular y por lo tanto que se utilice con 38 o más. Por debajo de esa temperatura no es necesario administrar antitérmicos. Vale, pues me parece interesante. Vamos a ver si la mayoría de las preguntas han preguntado también por las vacunas, pero pues alguien no estaba antes y nos lo puede repetir, doctor, ¿qué Sí. tenemos sobre vacunas al respecto? Vacunas en este momento no hay ninguna, están todas en investigación y fundamentalmente las líneas más avanzadas es la vacunación de la embarazada
para proteger al niño en los primeros meses, especialmente en los 6 primeros meses, y la vacunación del adulto, de las personas muy mayores, que también se ha visto que tiene un impacto importante. Un poquito más retrasadas, pero también en fase también avanzada, pero menos, están las vacunas de los niños a partir de los 6 meses. Son unas vacunas un poco extrañas. Se ha visto que por debajo de los 6 meses, a diferencia de lo que sucede con la difteria, el tétanos, la tosferina, las vacunas del meningococo, que se administran a partir de las 6 semanas, concretamente habitualmente a los 2 meses, estas vacunas no se pueden dar por debajo de los 6, no se deben dar por debajo de los 6 meses porque su efectividad es muy baja. Esas son las vacunas. Y luego he comentado que la inmunoterapia, la inmunoprofilaxis es la administración de anticuerpos de segunda y tercera generación, prácticamente de tercera generación, que lo que hacen es administrar temporalmente un anticuerpo hecho de manera sintética y que le protege frente a este virus. En este momento tenemos uno que solamente se da a población de riesgo, a prematuros, cardiópatas, pero que y niños con broncodisplasia, pero que en breve pues tendremos aprobados nuevos medicamentos de más cómoda administración porque se dan en dosis única y de mayor efectividad. Muy bien, has comentado también antes sobre corticoides, broncodilatadores. Hay una pregunta de Ángela que pregunta que si es adecuada para la bronquiolitis la budesonida. No se ha visto efectiva y no se administra. Ni los corticoides generales, que serían bien oral o bien intravenoso, ni los corticoides inhalados, que es la budesonida, no son efectivos en los niños tan pequeñitos. Ya he insistido que pueden tener utilidad en la bronquitis, lo decíamos en la introducción, en niños ya más grandes que tienen cuadros con sibilancias, con un proceso inflamatorio añadido muchas veces y que son niños a veces que tienen pues 12, 24 meses o 2 añitos. En estos niños estos medicamentos pueden ser útiles. En la bronquiolitis ya llevamos mucho tiempo casi con la práctica clínica insistiendo más en lo que no hacer más que en lo que hacer. Y no corticoides, no adrenalina, no antibióticos, creo que lo he dicho todo, ¿no? Que son lo que no debemos dar. Has insistido mucho en el tratamiento de soporte, que es muchas veces lo fundamental. Pues llevamos unos 50, 52 minutos ya. Yo creo que si te parece, Javier, podríamos hacer un pequeño resumen en 1 o 2 minutos. Si fueras tan amable de darnos esos highlights sobre la enfermedad, prevención, diagnóstico, tratamiento y esas recomendaciones, que a mí la que me ha quedado clarísima, pero quiero escuchártelo una vez más, es la importancia de la prevención y que los niños no vayan a la escuela infantil o no estén en contacto con abuelos o con personas de riesgo ante la duda. Bueno, pues voy a intentarlo. El virus respiratorio sincitial, el agente más frecuente que causa la bronquiolitis, es un problema de salud pública, es una amenaza también para la salud de los niños más pequeños y por lo tanto tenemos que tener información necesaria tanto las familias como los sanitarios para combatirlo. Para las familias es importante saber que en la época invernal es muy frecuente que los niños puedan adquirir este virus y que para ello las medidas preventivas son las medidas que hemos utilizado de higiene de manos, procurar evitar lugares concurridos y procurar de alguna manera recibir visitas de personas enfermas o sobre todo de personas que están con síntomas respiratorios. Como bien has comentado, si el niño tiene una infección respiratoria, la más de las veces son infecciones pues más o menos llevaderas, pues tratar de que no vayan a lugares donde puedan contagiar a otros niños, especialmente a la guardería o al jardín de infancia. En segundo lugar, si los padres ven que el niño se está deteriorando, que el niño tiene mayor dificultad respiratoria, cambio de color o incluso deja de comer, que no duden en consultar con un dispositivo de atención, muchas veces un servicio de urgencias, que ahí van a valorar si realmente el niño se ingresa o no. No estamos desnudos ante el tratamiento de esa enfermedad, pero sí que es verdad que tenemos unos medios limitados, pero que usados a tiempo son medios efectivos. Deben de alguna manera confiar en el sistema sanitario, que es muy robusto y que a veces supone que esos niños puedan estar a veces 2 y 3 semanas con tratamientos, pero que al final, si lo hacemos todo de manera coordinada, va a ir bien. Que sepan también que el futuro nos protege de alguna manera, que nos está aportando pues nuevas herramientas que vamos a poder utilizar en breve, pero de momento tenemos lo que tenemos. Y también no hay que olvidar que los niños prematuros o los niños cardiópatas o los niños con broncodisplasia tenemos todavía para poder usar
un medicamento que llevamos ya con mucha experiencia, con más de 20 años, y que esos niños que tienen indicación, pues evidentemente deben recibirlo. No es un medicamento que se pueda ni se deba utilizar en el resto de la población por sus características. Con todo ello, pues yo animo a que todos tengamos un invierno responsable, ¿no? Porque eso va a ser un invierno en el cual posiblemente se nos junte la gripe, el VRS, quién sabe qué variante de COVID vamos a tener y por lo tanto que todos pongamos lo mejor de nosotros mismos para intentar no contagiarnos, sino contagiar a los demás. Hemos de respetar siempre a nuestras personas mayores y a nuestros niños más pequeñitos porque muchas veces son los más vulnerables. Y yo estoy seguro que con la experiencia adquirida y con el conocimiento que hemos adquirido con Javi. Ay, que te había perdido. Pues muchísimas gracias por este excelente resumen. Nos queda algo importantísimo que es recomendarle a las personas que nos están escuchando dónde pueden encontrar información si la necesitan. Hemos hablado de lanzar las dudas al Comité Asesor de Vacunas, pero tenemos esa fantástica página de En Familia. Bueno, sí, yo creo que es un trabajo impresionante que están haciendo los profesionales vinculados a esta sección de la EP y es muy importante porque yo creo que yo hoy quizá no lo he comentado, pero yo cuando hablo del VRS digo que el VRS es una enfermedad no del niño, es una enfermedad de la familia, porque realmente cuando el niño está malo realmente es todo el sistema que lo envuelve que está distorsionado y esto muchas veces produce no solamente enormes costos, sino unas distorsiones en lo que es la vida social y familiar. Por lo tanto, tener páginas que nos den información, no solamente, pues hemos hablado hoy del VRS, pero también del COVID, ahora está también en candelera el tema de la vacunación infantil frente a la gripe. Hay muchos temas que esta página toca, temas nutricionales, temas realmente muy importantes de los adolescentes también, no solamente hablemos de los niños más pequeños, o sea que acuden a esta página que yo estoy seguro que van a encontrar muchas veces respuestas mucho más interesantes y desde luego más ajustadas a la evidencia que la que pueden dar a veces pues los amigos o los conocidos que también, o el doctor Google, que a veces también se utiliza mucho. Bueno, pues es una página estupenda para plantarle un poco de cara al doctor Google, desde el rigor, desde la evidencia, pero sobre todo de una manera amena y cercana. Yo os aconsejo a todos los que estáis siguiendo el directo, si no lo hacéis ya, que pinchéis ahí arriba donde está esa flechita que debajo va a poner En Familia, pincháis ahí y le dais a seguir a la cuenta de Instagram donde podéis seguir actualizándoos en directo y entrar a la web siempre que tengáis dudas. Javier Álvarez Ardeán, pediatra en el Hospital Costa del Sol en Marbella, en Málaga. Ha sido un placer tenerte con nosotros hoy. Nos has hecho una masterclass sobre bronquiolitis y estoy segura de que muchas familias, bueno, pues van a tener una ayuda este otoño-invierno que nos espera gracias a ti. Pues ha sido un placer de verdad estar contigo, Marian. También agradecer un poco tu labor de difusión porque es que yo creo que es muy importante. Y bueno, nos vemos en otra, seguro que sí. Seguro, seguro. Aquí Pacuga, Casabal, dándote las gracias por tu directo, por lo pedagógico que has sido. Y nada, nos vemos en la próxima y esperemos que con muchas y muy buenas noticias sobre estos avances que nos has ido adelantando de los tratamientos y la prevención de la bronquiolitis y otras más. Un beso Venga, fuerte. gracias a todos por vuestra atención. Chao. Hasta luego.